habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Así sea. Hermanos, el himno que entonó el hermano Gregorio, Jesús es la luz del mundo, no nos pusimos de acuerdo con ese himno, hermano, pero básicamente ese es el mensaje que traigo esta mañana, hermanos. No sé cuántos de ustedes, el mensaje se titula Eres salvo. Entonces, nosotros para ser salvos, hermanos, tenemos que venir a ver la luz de este mundo, tenemos que conocerla, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y no sé cuántos de ustedes, hermanos, a veces les ha tocado levantarse por emergencia o algo de noche, ¿verdad? Y a veces se tropieza uno, porque está en completa oscuridad uno en la casa. Bueno, por lo menos así nos gusta dormir a nosotros. Y a veces te levantas a la carrera y te pegas en un pie o algo y duele mucho. Y si te levantaste del baño, a veces te dan ganas de volverte otra vez, ¿verdad? El dolor que da cuando se da un golpe tan recio. Entonces, es porque es duro, hermanos, andar en tinieblas. Y nosotros, aunque estamos bautizados, y los que no están bautizados, especialmente para las personas que no estén bautizadas, aún no han conocido esa luz, hermanos, la que nos habla la palabra del Señor. Y muchos que hemos sido bautizados, pues como que andamos en ratitos en luz y ratitos en tinieblas. Entonces yo quisiera, hermanos, que me acompañaran a la lectura ya en el capítulo 9 de Juan. En este título, en este capítulo vamos a basar la mayoría de la lección. Ahí es en Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9, y vamos a leer uno de los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo. Jesús era un ciego de nacimiento, y fíjense, hermanos, pues que hasta ahorita la ciencia no han podido sanar o operar a una persona que haya sido ciega de nacimiento para que vea, ni aún así con la tecnología como está avanzada hasta ahorita, hermanos, no se ha podido, no hay forma, ¿verdad?, de que una persona vuelva a ver, habiendo nacido ciego. A veces uno ya de grande puede tener cataratas o cualquier cosa y lo operan a uno y mejoran la vista de uno, pero de nacimiento no se ha podido, hermano. Y hace tantos años, miles de años, y el Señor lo pudo hacer. Él pudo dar la luz. Y vamos a leer este versículo, hermano, este capítulo, unos versículos que serían del 1 al 11. Y de ahí vamos a basar la lectura de esta mañana. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Fíjense, mis hermanos, que visitantes especialmente, lo que nos puede causar, lo que nos conlleva a que nosotros podamos ver esa luz, la luz del mundo. Y es lo mismo para que una persona pueda recibir la salvación, se requiere lo mismo. Este ciego recibió la vista, pero para recibir la salvación nosotros necesitamos hacer lo mismo. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Escuchó, hermano. La palabra dice que el primer paso para nosotros recibir la salvación es el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Nos dice ya Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y no solo eso, hermanos, que al nosotros oír la palabra de Dios nos va a traer bendiciones. Vamos a oír la palabra de Dios, que es uno de los procesos que necesitamos para la salvación. Primero, el oír su palabra. Pero qué bendiciones nos trae al oírla. Ya nosotros al automáticamente empezar a oír la palabra de Dios, empezamos a recibir bendiciones, hermano. Dice en Deuteronomios 28:1, nos dice el Señor, dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice el Señor, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si tú eres visitante y empiezas esta mañana a escuchar la voz de tu Dios, si no la has escuchado, pues el Señor está haciéndote esta invitación, te está diciendo que al tú oír su palabra vas a empezar a tener bendiciones. Amén. Así como el ciego, hermanos. Qué bendición tan grande. Se imaginan que no dice la edad que tenía él, pero pues eran varios años, porque ya era costumbre que estuviera ahí él pidiendo limosna, y escuchó la voz del Señor. Y veamos al último qué gran bendición le trajo. Entonces, mis hermanos, para nosotros, después de haber oído la palabra, o haber escuchado la voz del Señor, o haber escuchado lo que Él nos tiene que decir, tenemos que creer también. Y el ciego creyó. Por eso fue al estanque a lavarse, hermanos, porque él creyó. Tú, visitante, necesitas oír la palabra del Señor. Este es uno de los procesos que necesitas oír, creer, arrepentirte, confesar y bautizarte. Esos son los pasos que debemos de seguir nosotros y debemos de saber nosotros como cristianos. Eso es lo que nosotros debemos saber para nosotros poder evangelizar un día que alguien nos pregunte. Si alguien nos pregunta a todos, nosotros debemos estar listos para responder estas cosas y grabar o apuntar estos versículos. Entonces, el segundo paso fue creer. Y él creyó. El ciego creyó lo que el Señor le había dicho y lo que le estaba diciendo. Y nosotros, hermanos, debemos de tener estos versículos. Allá en Romanos 10:14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo nosotros podemos predicar, hermanos, sabiendo estas cosas y demostrándoselas a una persona que quiera venir al Señor cuando alguien nos pregunte? Cuando algún visitante tenga la necesidad, nosotros debemos de enseñarles que deben de creer también. Visitante, para tú aceptar al Señor, primero tendrías que haber oído la palabra, después creer lo que te están diciendo. Es como, hermanos, si fuésemos a abrir una cuenta, por decir, de un banco, ¿verdad? Primero vas a oír qué beneficios te va a traer, vas a investigar los intereses, cuánto te devuelven, cuánto te cobran por mes y cosas así. Después, hermanos, tú crees, entonces crees y vas y firmas y abres una cuenta. Y es casi el mismo proceso, pero nosotros vamos a estar abriendo una cuenta que es para la eternidad, hermanos. Que allá es donde vamos a colectar los intereses, como quien dice, ¿verdad? Entonces, debes de oír de su palabra,
porque su palabra trae bendición y debe de creer en el Señor también. Creer en lo que dice su palabra de Él y creer en Él. Después el siguiente paso es arrepentirse, hermanos. Nosotros estamos aquí porque espero yo en el Señor que todos procedimos al arrepentimiento, la mayoría de nosotros. Y el que no ha procedido, pues debe de hacerlo, ¿verdad? Porque sí podemos haber venido nosotros, hermanos, haber decidido que oímos, que creímos y que nos arrepentimos. Pero muchas veces, aunque seamos cristianos, hermanos, nuestras actitudes no reflejan el arrepentimiento. Entonces, dice que para las personas que no han obedecido el Evangelio, hermanos, tienen que oír, creer y tienen que arrepentirse. Y allá en Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El ciego creyó y se arrepintió y vio en él esos tiempos de refrigerio. Le vinieron tiempos mejores, hermano. Entonces, eso indica, eso nos dice, hermanos, que cuando Dios nos dice una cosa, Él la cumple. Que cuando el Señor nos promete una cosa, eso va a ser. Entonces, si nosotros estamos aquí en este momento y pensamos, hermanos, que porque el solo hecho de estar aquí sentados ya somos salvos, déjeme decirle que le tengo malas noticias, porque esta lucha, al empezarla nosotros, al oír, creer y arrepentirnos, y después de haber, nosotros los que ya estamos bautizados, de haber obedecido estas cosas, no, y habernos bautizado, no quiere decir, hermanos, que ya tenemos garantizada la salvación. Si ustedes piensan eso, déjenme decirle que estamos muy mal. Está muy mal, hermanos, porque esta es una lucha constante y es hasta el fin. Es hasta que el Señor nos lleve de aquí. Entonces, tenemos que confesar, como les decía, en Romanos 10:9 nos dice la palabra de Dios, y es algo que debemos de saber, como les digo, para que cuando alguien nos pregunte, decirle a nosotros, a una persona que quiera saber del Señor, que no ha sido convertido al Señor. Dice que en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesarlo. Tienes que confesar esto. Por eso nosotros, cuando se bautiza a alguien, le tomamos esa ¿cómo se dice? Esa confesión de fe, hermanos. Que lo confiesen, que lo crean. Hay muchas personas, hermanos, que se han bautizado porque traen miedo, porque traen un problema muy grande, o porque los obligaron, ¿verdad? Que los llevó su mamá o su papá: bautícese, órale. Aunque la criatura aún no sepa lo que está haciendo, pero se bautizan. Y tal vez dicen, el hermano dice: ¿crees? ¿Confiesas que Señor? Y pues uno sabe que tiene que contestar que sí. Ni modo que diga, pues no creo, pero me echaron aquí y ni modo, dele, ¿verdad? No, hermanos. Entonces, al nosotros confesar, debemos recordar que nosotros ya confesamos ese nombre, que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y que lo estamos creyendo de corazón. Entonces tenemos que comportarnos, hermanos. Si ya creímos en Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Un visitante, una persona que no ha sido conversa al Señor, él tiene que confesarlo, pero tiene que aprender también de nosotros, que nosotros ya lo confesamos, y ver nuestros ejemplos, hermano. Después el próximo paso es ser bautizados. En Hechos 22:16 nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El ciego no se detuvo, hermanos. Él se levantó y se fue donde se le mandó. Y fíjese que de esa de fe, hermano, o sería por su desesperación haber dicho: pues ¿qué pierdo? Pues ¿qué más puedo perder? ¿Verdad? O sea, no tengo nada que perder si voy y me lavo donde Él me dijo. Y tal vez nosotros a veces hagamos cosas así porque, pues, bueno, pues a ver si nos va bien, ¿verdad? Si el Señor nos dice que hagamos estas cosas, bueno, pues a ver cómo nos va. Ahí se va. Entonces,
Nos bautizamos, hermanos, y es para lavar nuestros pecados. Y el bautizarnos tiene un significado. El significado es que nosotros somos sepultados juntamente con Jesús. Amén. Y vamos a resucitar a vida nueva. Así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar a vida nueva, dejando toda la muchedumbre, todo lo malo que traíamos en el corazón atrás. Nos va a entregar, hermanos, así como un bebito, ¿verdad? Empezar a comer otra vez. ¿Cómo es un bebé, hermano? Cuando nace un bebé no le puede dar frijoles luego. Y si se los das en teta, pues no te va a dejar dormir, porque les van a dar cólicos y dolores y gases y todo, porque no es comida para bebés. Así somos cuando lo hacemos, hermano, nuevamente el bautismo. Tenemos que empezar a comer de aquí, suavecito. No podemos volver a comer carne, a comer lo mismo que comíamos antes. Y cuando me refiero que volvamos a comer carne, es un ejemplo, es que volvamos a comer prójimo, a sacar trapo, como decimos, ¿verdad? A estar sacando la garra a otras personas, a hacer las cosas que hacíamos antes. Dicen unos predicadores, dicen, bueno, va a ir cambiando poco a poco, pero no es así, hermanos. ¿A poco si matabas 10 personas por día vas a matar nomás 9? Porque vas a ir cambiando poco a poco. Cuando venimos a ser bautizados, ese es el cambio que tenemos que cambiar, hermanos, por completo. Entonces, el ser bautizado significa que somos enterrados para dejar todo lo que traíamos con nosotros, que veníamos arrastrando. Que tenganlo por seguro que no era nada bueno, hermano. No era nada bueno, ¿por qué? Porque no habíamos conocido la santidad. La oímos, la estamos creyendo, la estamos obedeciendo y la estamos confesando. Entonces andábamos en tinieblas como este ciego. Antes andábamos en tinieblas. Y ustedes nomás imagínense, hermanos, el sentimiento de pura oscuridad siempre, de no conocer nada más que la oscuridad, y luego cuando va abriendo los ojos, hermano. Imagínense nomás eso. No sé si alguno de ustedes van a operar alguna vez de la vista, que ande con un ojo parchado o algo de una operación, y no es lo mismo ver con un ojo que con los dos, ¿verdad? O hay personas que se han operado los dos ojos al mismo tiempo, que se les recomienda así. Y habría de calarle, hermanos, una hora de perdido, párchese los ojos y póngase lentes oscuros y camine alrededor de la casa, que es su casa, que ya ha vivido ahí años, para que trate de comprender lo que vivió esta pobre persona durante muchos años, de andar en la oscuridad. Bueno, pues es lo mismo, hermano. Es lo mismo las tinieblas en lo espiritual. Andábamos en tinieblas, pero el Señor mandó la luz. Y la luz de este mundo, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. No podemos ya andar en tinieblas. Tú que estás visitándonos, si no has conocido y quieres conocer más de la luz del mundo, hay personas que te pueden hablar, solo hánoslo saber. Pero también a los hermanos que están aquí, los que ya son conversos, andan ustedes, hermanos, en la luz del Señor, andamos nosotros en la luz del Señor, ¿verdad? Estamos haciendo lo que Él nos pide, porque podemos decir que sí, hermanos, pero nuestros comportamientos dicen otra cosa. Y claro que somos humanos y vamos a ser tentados siempre, y vamos a caer. Pero le digo una cosa, hermano, dice la Biblia que abogado tenemos con el Padre, para con el Padre. Y es Cristo nuestro Señor. Él es el que nos está diciendo, no que no nos quiera ya con Él, ¿verdad? Pero que nos le está diciendo al Señor, dale otra oportunidad. Hay algo bueno todavía ahí que puede dejar en el mundo. Y ya cuando no ve algo bueno en nosotros, dice, no, llévatelo ya, para qué lo queremos. No, ni con 3 barridas de curandero o de lo que sea se va a curar ya. O sea, ya no va a servir. O sea, ya es materia muerta, como decimos nosotros, es peso muerto. Ya nomás está como quien dice, consumiendo el oxígeno de los demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es uno de los procesos, ¿verdad? Después del bautismo. El siguiente no es nomás que ya nos hayamos bautizado, hermanos, y ya somos salvos, como les digo. Dice la palabra del Señor que tenemos que perseverar en la lucha. Ya vinimos y adquirimos ese compromiso de estar aquí ante el Señor. Lo aceptamos, y cuando lo aceptamos estamos aceptando un gran compromiso, hermanos.
Y uno de esos grandes compromisos es mantenernos en la lucha. Y el otro es, hermanos, que también es muy grande, es esparcir el Evangelio, Tenemos que perseverar, dice Mateo 24:13, mas el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Amén. O sea que no nomás porque te bautizaste ya eres salvo. Dicen, sí, hay que bautizarnos para recibir la salvación. Pues sí, pero hay que perseverar también, hermanos. Hay que perseverar en lo que el Señor nos dice, en lo que dice su santa palabra. Perseverar hasta el fin, dice la palabra, y será salvo. Pero para eso, hermanos, para perseverar nosotros hasta el fin, necesitamos unos cuantos procesos y los voy a tener que... Vamos un poquito rápido. Dice que primero necesitamos la fe, hermanos. Pero ¿cuál fe? ¿Verdad? Te bautizas, ya creíste, tuviste fe, lo confesaste, pero hay que seguir alimentando la fe. ¿Cuál fe? Dice 1 de Juan 5, la fe que vence al mundo. En 1 de Juan 5, capítulo del 1 al 5, vamos a darle lectura, dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y ya lo confesaste, tú ya venciste al mundo. Ahora, no porque lo venciste te vas a quedar sentado. Hay que continuar en la lucha, hay que perseverar. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Hebreos, en capítulo 11, nos sigue hablando de esa fe, de que nosotros creamos de esa fe, de lo que los actos que hemos hecho han sido por fe, hermanos, y que hemos estado alimentando con la fe. Y nos habla de la fe, qué es la fe, y después también nos dice que hay varias cosas, hermanos, que podemos hacer nosotros por la fe, como hicieron los antepasados, decía aquí la Biblia, dice, las varias cosas que hicieron los antiguos por fe, son cosas que nosotros debemos de hacer también por fe, hermanos. Dice que nos habla de qué es la fe el capítulo 1, la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero dice en el capítulo 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por las palabras de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesaria la fe, hermanos, también. Porque no basta con que tú hayas oído y obedecido el Evangelio. Hay que alimentar la fe. Porque, hermanos, si la fe no se alimenta, es como uno cuando no come, te debilitas. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando uno no come y si ya no vuelves a comer? Pues te mueres. Entonces, si no alimentas la fe, ¿qué pasa? Pues te mueres espiritualmente. Y Satanás es tan astuto, ¿qué te va a decir? Te va a atacar por donde más te gusta. Pues no me gusta ir a la iglesia. Y empieza uno a poner peros, ¿verdad? No, pues que va a predicar el hermano Acevedo, ¿qué vamos a hacer? Y no, pues que ya saben que es el día primero. Pero pónganse abusados, hermanos, porque de repente les cambiamos las fechas del hermano Gregorio, para que no sepan quién es quién, ¿verdad? Así es Satanás de astuto, hermano. Él es muy astuto, dice. No, pues que me va a fallar el carro. El carro no anda muy bien, anda fallando. Pero para la escuela y para el trabajo sí jala el carro, ¿verdad? Entonces, para otras cosas, menos para el Señor. Entonces nosotros nos dejamos de convencer. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe ya se debilitó. ¿Qué ganamos, hermanos? De haber hecho todo ese proceso, de haber escuchado de la palabra, haberle obedecido, haberle confesado, todas esas cosas. Si al último, ¿qué venimos a hacer, hermanos? Venimos a colgar los tenis, como quien dice, uno a media carrera. Entonces, es el perseverar, y la única manera de perseverar, hermanos, es acrecentando nuestra fe, no dejándola que se muera.
porque recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también, hermanos, necesitamos tener en nosotros el testimonio del Espíritu, ¿verdad? Que podamos dar testimonio, hermanos, de lo bueno del Señor, ¿verdad? Decía un predicador, dice que, hablando de las personas, de dar testimonio del Espíritu, dice que iba un policía y para una señora, que porque esta señora iba en el tráfico y pitándoles el pito y hasta el claxon a los que se le atravesaban y en una luz y fíjate y gritando cosas y luego que le pitaban y sacaba la mano y hacía la mala señal con el dedo, no crean que la otra, y que así, y que la paró el policía y que se la llevó arrestada, dicen a esta señora, una hermana. Y pero ¿por qué me arresta? Dijo, ya lo averiguamos en la procuraduría, y que se la llevó arrestada. Y pues con total, a ver, nombre y todo, el registro del carro, no, pues sí es usted. Dijo, no, disculpe, le dice el policía, usted está libre. Dice, ¿y cuál fue la causa que usted me detuvo? Dice, es que pensé que el carro era robado, dice el policía. Dice, ¿por qué pensó que era robado? Dice, porque venía manejando con rabia y todas estas cosas que estaba haciendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Después que atrás trae una calcamonía que dice Juan 3:16. Dice, luego dice otra que dice, sígueme a ver la luz. Era hermana, era cristiana, hermanos, y creían que la señora se había robado el carro por la vida que llevaba, por el comportamiento. Entonces nosotros tenemos que andar en el espíritu, hermano, en lo que nos dice el Señor, que no nos vaya a pasar lo que a esta pobre mujer que se le iban a arrestar porque creían que se había robado el carro y era cristiana. ¿Se imagina? Nosotros, hermanos, saliendo de aquí haciendo la mala señal. No, hermanos, pues estamos perdidos y desgraciadamente ahí es donde nos ataca Satanás. Si eres corto de mecha, como dicen, de poca paciencia, y es lo primero que va a pasar, que se te va a atravesar un individuo, hermanos. Ya como pasa aquí en la Bison y la Vichna, eso. La mayoría pasamos por ahí, ¿verdad, hermanos? Por esa luz. Entonces necesitamos tener testimonio del Espíritu. ¿Qué es esto de dar testimonio del Espíritu? En 1 Juan 5:6 dice que el testimonio del Espíritu que tenemos que dar nosotros es de que este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Debemos que dar testimonio con la verdad nosotros, ¿verdad? Que nuestro hablar sea sí y no que wiri, que aquel dijo que esto no. La Biblia dice que nuestro hablar debe ser así, y esa es una forma de la que debemos dar testimonio, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, mis hermanos, en nuestras actitudes. Y sigue diciendo allá en 1 Juan 5:8, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, dicen lo mismo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. A veces vas, hermano, y le crees a un médico de que estás malo y te vas a morir porque te dio su testimonio, pero falta lo que diga el Señor. Y eso es lo que debemos de pensar siempre. Cada que vas a recibir una mala noticia, hermanos, miren, cuando estén asustados que vayan a recibir una mala noticia de este tipo, imagínense lo peor, hermanos. Imagínense que ya no van a salir del hospital. Entonces ya cuando salga, aunque sea enfermo, pero ya salió, ya es alivio, ya se siente mejor. Pero imagínense eso, hermanos. Pero primero pónganse en las manos del Señor. Físicamente tú vas a preparar tu cerebro, pero espiritualmente tu corazón ya va a estar listo para lo que recibes, ¿verdad? Decía un ateo, oyendo un predicador, dice que le dijo un ateo, dice que le decía que, oye, ¿tú por qué no vas a la iglesia? Dice, porque es que los cristianos, dicen, tanta hipocresía en los cristianos. Y dice, ¿pero por qué tanta hipocresía? Dice, porque hablan de un cielo hermoso, de una ciudad hermosa, de algo tan hermoso y tan divino que hay ahí más allá, pero nadie se quiere ir. Dice, nadie se quiere ir para allá. Dice, lo están en el hospital y ahí están orando, Señor, sánale por favor, Señor, ayúdame. Dice, ¿pero por qué? Y le decía el ateo
que para él eso era hipocresía. Le estás pregonando que vas a la ciudad de oro, a la gran Jerusalén, a la mansión celestial, pero nadie se quiere ir. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿Nos vamos o no nos vamos? No hay ni un amén, hermanos. ¿O están dormidos? Hermanos, si yo les preguntara este día, ¿quién quiere ir al cielo, hermano? Levante la mano, ¿quién quiere ir al cielo? Pues no todos, hay varios que no levantaron la mano, muchos. Bueno, ¿quién tiene fe de que va a ir al cielo? ¿Tienen fe? ¿Tienen fe que va a ir al cielo, hermano? Ahora, ¿quién tiene la convicción de que va a ir al cielo? ¿Que está seguro? Pero muy pocos, hermanos, como 5 nomás tienen la convicción. 6, un poquito. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Que estamos viviendo espiritualmente o no? Si el Señor fuera a venir ahorita, ¿a dónde te vas a ir? Bueno, amén, dice el hermano Livia que con él, ella tiene esa convicción. Amén. Y ahorita ya me puse a dudar a mí mismo, ahorita, hermano, que les acabo de preguntar. Porque, no, hermanos, pues fíjense que no, es difícil, hermanos, es difícil, porque dice que tenemos que estar en lo espiritual, dar testimonio espiritualmente del Señor. Entonces dice, en el capítulo 10, dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tú crees en Dios, tú te crees hijo de Dios, puedes dar testimonio en ti mismo, en todo lo que hagas, hermano. No nomás en venir y adorarle a Dios. Tienes que dar testimonio en muchas cosas, hermanos, en tu comportamiento allá afuera, en las obras que haces para el Señor, en la relación que llevas con tus hermanos, en la relación que lleves en tu casa. Uno tiene que ser, hermanos, tiene que dar testimonio en sí mismo, en todo, hermanos. Pero dar testimonio ¿de qué? De que Dios está en nosotros. Pero a veces damos testimonio, hermanos, que no es Dios el que está en nosotros, sino Satanás, con nuestro comportamiento. El que no crea a Dios, dice aquí en el versículo 10, continúa diciendo, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Le estamos diciendo a Dios, tú eres mentiroso, Señor, porque yo me puedo comportar de la forma que yo quiera. Y aquí estoy todavía, ¿verdad? No somos como en los tiempos antiguos, que cuando alguien quebraba la ley, pues moría. Entonces, nosotros le estamos diciendo, tú eres mentiroso o tú no sabes lo que haces cuando nosotros pecamos y principalmente si no nos arrepentimos, hermanos, ¿verdad? Si no le pedimos perdón a Dios por nuestro comportamiento. Si seguimos causando discordia o dolor a una persona, si no le pedimos nosotros perdón a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice, y este es el testimonio, hablando del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tú estás aquí, eres visitante esta mañana, el Señor te está dando una promesa, y eso es una promesa de vida eterna, pero tienes que venir a Él. Y para cuando uno, hermanos, se va a bautizar, primero necesitas, después de haber escuchado estas cosas, antes de bautizarte, necesitas quebrarte, abrirte y humillar tu corazón. Porque si tú vienes a bautizarte con un corazón altivo o con un corazón lleno de odio y sales igual, pues nomás te dieron una remojada. Pero si vienes con el corazón abierto, si tú vienes esta tarde, en esta tarde tenemos la oportunidad. Si tú sientes, hermanos, que el Señor está tocando, o visitantes, te está tocando, no te niegues, no te niegues a eso, porque después es peor. Déjeme decirle, ahorita puede estar el Espíritu Santo, hermanos, así como cuando un gatito, un perrito te quiere llamar la atención, que te hace así con la mano, o te habla. Ahorita puede estar el Espíritu Santo así. Pero no te esperes a que llegue el momento en que te va a agarrar como tigre y te va a querer abrir el corazón. Porque si alguien estuvo orando por ti, va a entrar porque va a entrar. Entonces, ¿para qué te esperas? ¿Para qué te esperas tanto? No sabemos, hermanos, si el día de mañana vamos a estar aquí, nadie es seguro. Nadie es seguro. Dice uno, no, pues
Los viejitos se van primero. Pero pues cuántos viejitos, hermanos, no han enterrado a hijos, a nietos, ¿verdad? Por cualquier otra cosa. Entonces, así que no, usted no se agüita, hermano, ya completó los 70, todavía le queda aire para más. Y los que están aquí, hermanos, que somos mayores, ya mayores, que estamos llegando a esa edad, solo el Señor sabe. Solo el Señor nos está diciendo, no sabe lo que tiene para nosotros. Y fíjense, hermanos, que el Señor Jesús nos dice allá en el libro de Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú quieres llegar un día a esa vida eterna, Jesús es el camino. No hay nadie, hermanos, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en el que podamos ser salvos. Así que para esto solo te va a dar un poco de conocimiento de la vida eterna. Dice ahí en 1 Juan 5:13 que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creerás en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es uno de los privilegios que vas a tener al venir al Señor, al ser hijo de Él, que vas a poder pedir cosas en su nombre y el Señor te las va a conceder. No es que te las esté concediendo ahorita, si no lo has aceptado o sigues pecando. No es eso, hermanos. Lo que pasa es que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No estamos aquí por bonitos, hermanos, estamos aquí porque el Señor nos necesita. Y cuando nos metamos eso en la mente, va a cambiar muchas cosas, hermanos. Incluso hasta numéricamente va a crecer la congregación, ¿verdad? Entonces, dice en el 15, 1 Juan 5:15, continúa diciendo: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no os digo que se pida. Eso, hermanos, ya lo hemos visto, cuáles son estos pecados. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, si tú ya naciste de Dios, pues ya no practicamos el pecado, ¿verdad que no, hermanos? Bueno, está bueno, entonces si lo practicamos, ¿verdad? Pues la mayoría no dice nada. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Ves? ¿Quieres ser salvo, libre y estar en buenas manos? Pues no practicamos el pecado. Y recordamos algo muy importante, hermanos. Ahí en Lucas 19:10 dice que porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú, visitante, si no has escuchado esto, déjame y te lo leo otra vez. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto lo dijo Jesús. Cuando mucha gente decimos, estos judíos o estos publicanos o estos saduceos, cualquiera, estos nos crucificaron a Jesús. Él vino y puso su vida, hermanos, porque Él quería, porque era el único método, ¿verdad? Y porque no había nadie que lo pudiera, nadie más que lo pudiera hacer, no había ningún justo. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy y yo mismo la pongo, dice el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de nuestro Padre. A esa persona te vas a convertir. ¿A cuál persona? A Cristo Jesús, ese Espíritu, que tiene ese poder, hermanos, que hizo el cielo, hizo la tierra y tiene el poder de quitar la vida y volverla a poner. Él entregó su vida y volvió a salir. A eso te vas a entregar tú, si no te has entregado al Señor. Y si ya obedeciste el Evangelio, a eso te debes de entregar tú esta mañana. Debes estar consagrado a eso, hermanos. A esa persona, a ese ser que te puede quitar la vida y te la puede dar. Y te va a quitar la vida del pecado y te va a dar vida nueva. Una vida nueva, limpia, para que empieces. El Señor te tiene una promesa. Ya para terminar, hay una promesa que el Señor nos dio a todos. Los que ya le recibimos y los que no le han recibido, que los que no le han aceptado aún, el Señor te está diciendo,
traes algún problema, cualquier cosa que te atormente, sea de salud, de lo que sea, para Dios no hay imposibles. El Señor dice ahí en Mateo 11:28, dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa, esa es una de las promesas del Señor. Cuando tú aceptes al Señor Jesucristo, y si tú ya lo aceptaste como tu Salvador, tenemos esa promesa del Señor. Él te hará descansar. No que te vayas a morir, sino que te va a dar ese alivio y esa paz que necesita el ser humano. Porque el ser humano, hermano, sin paz no puede vivir. Se va secando como los árboles y se echa a perder. Entonces, mis hermanos, vemos que el Señor mandó a su Hijo por su propia voluntad y todo con el fin de salvarnos. Entonces, si tú esta mañana tienes alguna duda, tenemos aquí 1, 2, 3. ¿Quién más puede dar testimonio con la Biblia, hermanos, de los que estamos aquí para un visitante? 4, 5. Con la Biblia en mano, 6. Bueno, hay 6 personas, hermanos, y visitantes. Visitantes, tenemos 6 personas que te pueden dar testimonio con la verdad y te pueden explicar el proceso, si lo quieres más detalladamente, y qué significa el venir al Señor y ser salvo. Recuerden, hermanos, que nacimos para morir físicamente, pero el Señor nos creó para vivir espiritualmente. Entonces de nosotros depende si nos vamos a ir para el Perón Mocho, como decía mi abuelo, o nos vamos a ir para el cielo. Vamos a ir a ese lago de fuego o vamos a estar con el Señor. La decisión de nosotros, porque nosotros nacemos, y cuando nacimos santos. Cuando somos unos bebés, somos puros. Pero en el transcurso en ese largo caminar de la vida, nos apartamos del Señor. Entonces esta mañana es para que tú te reconcilies con el Señor. Si ya te bautizaste, pero como quiera te descarriaste, pues el Señor está con los brazos abiertos diciendo, ven. Y si no has recibido el Evangelio para tu salvación, si no has recibido el bautismo para tu salvación, el Señor está esta mañana diciéndote lo mismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esta es la invitación de esta mañana para los visitantes. Tenemos un himno de invitación. Y si tú quieres, hermano, si ya eres bautizado y quieres que Jesús lleve esa carga que tú vienes cargando, que el Señor la lleve por ti, pues puedes pasar al frente o te puedes quedar de pie después del canto de invitación para que se ore por ti. Y si no le has recibido como tu Salvador, como decía el hermano, el agua está calientita, para la otra semana ya va a estar fría. Aquí hay agua, hermano. ¿Qué impide que sea bautizado? Si tú te impide conocer más, que quieres conocer más, como les digo, aquí hay personas que podemos dar testimonio del Señor con la palabra para convencerte, para explicarte. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entonar una himno de invitación. Y se le invita a que si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, que lo haga. Y si alguien que sienta alguna carga y quiera venir al Señor, pues también lo puede hacer.